Buen día, hoy quiero compartir con ustedes un tema muy importante, el cual es conociendo los derechos humanos. Y vamos a iniciar con la definición de ellos. En pantalla podemos observar dos grandes definiciones. ¿Qué son los derechos humanos? Son aquellos derechos civiles y políticos, económicos, sociales y culturales inherentes a la persona humana, así como aquellas condiciones y situaciones indispensables reconocidas por el Estado a todos sus habitantes sin ningún tipo de discriminación. Es decir, que los derechos humanos son esas condiciones básicas que todos tenemos por el simple hecho de ser personas. Nos aseguran vivir con dignidad, en libertad e igualdad y no dependen de un Estado ni de un gobierno, sino que nos pertenecen desde el momento en que nacemos. Para entender mejor cómo funcionan los derechos humanos, conoceremos sus características. En primer lugar, son universales porque les pertenecen a todas las personas en cualquier tiempo y lugar. No dependen del hecho de ser nacional de un Estado, sino del hecho de ser persona. Son inalienables e inviolables. De la misma manera en que nadie puede renunciar a sus derechos, mucho menos pueden ser violentados. Pero cuando ello ocurre, el Estado debe asumir las consecuencias en términos de responsabilidad. Son irrenunciables e imprescriptibles, por lo tanto, representan un estatuto personal que siga a la persona donde quiera que se encuentre y no puede ser obligada a renunciar a ellos en ninguna circunstancia. También los derechos humanos no son suspendibles, ya que subsisten en todo tiempo, salvo de manera excepcional y temporal, y en circunstancias muy especiales, algunos derechos pueden ser suspendidos. Y por último, son indivisibles. Esto quiere decir que forman parte de un conjunto, no se pueden separar. Si se vulnera un derecho, los demás también se ven afectados. Por ejemplo, sin educación es más difícil acceder al trabajo, a la salud o a la participación ciudadana. Vamos a hablar en particular de un derecho, el cual es el derecho a la educación. Dentro de estos derechos hay uno muy especial, el derecho a la educación. Este derecho garantiza que toda persona puede acceder a una enseñanza de calidad que fomente la igualdad de oportunidades y el desarrollo integral. ¿Y qué implica? Implica no solo tener acceso a un aula, a un maestro, sino que la enseñanza sea inclusiva y cumple con funciones esenciales como formar ciudadanos libres y responsables, promueve la igualdad de oportunidades, desarrolla el pensamiento crítico, impulsa el progreso de un país, etc. Y los acontecimientos históricos en torno al derecho a la educación se pueden observar en pantalla desde el año 1948, iniciando con la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 26 que estableció que toda persona tiene derecho a la educación. Este fue un paso histórico porque por primera vez la comunidad internacional reconoció la educación como un derecho y no como un privilegio. En el año de 1966, el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales reafirmó este derecho, señalando que los estados debían garantizar la educación básica, gratuita y progresivamente ampliar la secundaria y la superior. En el año de 1989, la Convención sobre los Derechos del Niño hizo especial énfasis en que todos los niños y niñas del mundo deben acceder a la educación básica gratuita y obligatoria. Y en El Salvador, en la Constitución de la República, en los artículos 53 al 56, se establece o se reconoce que la educación como un derecho es fundamental y establece que es deber del Estado promoverla, garantizarla y mejorarla. Las fuentes bibliográficas que se han utilizado en esta infografía es la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 26 y la Constitución de la República de El Salvador desde el artículo 53 al 56. Ambas fuentes nos recuerdan que la educación es un derecho esencial que abre las puertas al conocimiento, a la libertad y la igualdad. En conclusión, el derecho a la educación y todos los derechos humanos son importantes para darnos libertad, ayudarnos a convivir en paz y prepararnos para el desafío del futuro, abriéndonos una serie de oportunidades. Y quiero terminar con una frase de Nelson Mandela que resume perfectamente lo que hemos visto hoy. La educación es el arma más poderosa para cambiar el mundo. Así que no olvidemos que garantizar la educación y todos los derechos humanos es garantizar la dignidad de las personas y el desarrollo de toda una nación. Muchas gracias.